Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy conoceremos al maestro José Luis Alcántara Obregón. Él es licenciado en Derecho, licenciado en Economía, ingeniero civil. Además, cuenta con diferentes maestrías como maestría en Derecho, maestría en Construcción, maestría en Gestión Pública y la maestría en Evaluación. Se ha desempeñado durante los últimos 27 años como servidor público y destacamos que también imparte clases en distintos foros como la Universidad Autónoma de Querétaro, el Instituto Tecnológico de la Construcción. Lo hemos invitado para hablar acerca de su gestión al frente del Catastro del Estado de Querétaro, quien en la reciente clasificación de SEDATU obtuvo el número 1 a nivel nacional. Así que vamos a conocer al maestro José Luis, quien nos ayudará a entender un poco más sobre la evaluación y el catastro. ¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Los Maestros del Valor. Y en esta ocasión le damos la bienvenida al maestro José Luis Alcántara. Maestro José Luis, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Paco. Agradezco la oportunidad de platicar con tu público, platicar con los profesionales de la evaluación, algunos temas de interés, principalmente catastro, pero también la evaluación para efectos de hacienda pública. Bueno, sí, muchas gracias. Pues como lo comentas, tenemos una serie como de ideas que nos gustaría ir platicando y que nos digas un poco de luz, o sea, después, de 2-3 minutos, algo que valiera la pena resaltar. Por ejemplo, hay mucho en la historia de que si Babilonia, que si los sumerios, o sea, como que se sabe que hay como registros de tierras, o quizá podrían ser los precedentes del catastro, pero por ejemplo en México o en Latinoamérica, o en particular en Querétaro, ¿hay algún documento así que podamos referir sobre los orígenes del catastro? Bueno, existen elementos, sobre todo de antecedentes jurídicos sobre normatividad en materia catastral, que tienen los mismos orígenes que en Latinoamérica y en específico en México. Es decir, la visualización del catastro como un instrumento de tributación de los bienes inmuebles. Así surge el catastro en México, un catastro meramente fiscal, vamos a poner en tributación los inmuebles, y lo mismo sucedió en Querétaro. La visión del catastro tributario es la primera visión de los catastros, y como lo mencionas también en las culturas antiguas, vemos al catastro, el conocimiento del territorio para ponerlo en tributación. Ese es el origen. Sin embargo, actualmente tenemos una visión totalmente distinta del catastro como mero instrumento tributario. Ok. Y por ejemplo, pues este programa está dirigido especialmente a estudiantes de especialidad, maestría en evaluación en el país, pero al público en general. Cuando se dice como evaluación catastral, a grandes rasgos, ¿qué podemos entender por evaluación catastral? Bueno, constituye el elemento económico del catastro, es decir, el modelo que utilizamos en catastro para estimar un valor, asignarle un valor económico a los predios. Ese es en general el concepto de evaluación catastral. Obviamente, con los alumnos en materia de evaluación tendríamos que aclarar que la evaluación catastral es un ejercicio masivo y por lo tanto los modelos de evaluación catastral normalmente tienen componentes de control estadístico. Nos interesa acercarnos a asignarle a cada predio un valor que tenga cierta referencia con el valor comercial, pero sabemos que el valor catastral no tiene la posibilidad de ser el valor comercial de los inmuebles, porque el ejercicio que realizamos de evaluación masiva, donde tenemos pocos especialistas, tenemos muchos predios por evaluar, poco tiempo para hacer este ejercicio, tiene una diferencia importante con la evaluación individual, donde un especialista altamente especializado, obviamente, un especialista en evaluación, tiene como ejercicio evaluar un solo inmueble, tiene el tiempo necesario, o por lo menos prudente, para realizar el ejercicio, y cuenta con los elementos, inclusive cuenta con el apoyo del propietario o del interesado para poder inspeccionar el inmueble, conocer el sujeto de evaluación. En cambio, la evaluación masiva, inclusive, no tenemos la buena voluntad de los propietarios para, o por lo menos podríamos decir, no tenemos la capacidad de visitar todos los inmuebles, tenemos que hacerlo con elementos generales y así generamos los modelos de evaluación. Los
Los más modernos utilizan herramientas de tipo geoespacial para hacer la valoración de los predios. O sea, como una idea resumiendo esto sería que la evaluación catastral es masiva y la evaluación comercial es particular. Podríamos establecerlo de esa manera, una evaluación individual y una evaluación masiva de predios. Ok, por ejemplo, otra pregunta que nos surge es que vemos que ya sea en Querétaro o en otros estados como Jalisco o Guanajuato, en algunos lados le dicen, no, pues que el avalúo fiscal o el avalúo catastral. Aquí en particular en Querétaro se llaman avalúos hacendarios. ¿Qué podemos reflexionar o comentar acerca de esto? Bueno, el antecedente es el avalúo para efectos fiscales inmobiliarios, habría que aclararlo. En Querétaro surge por los años 80 como una alternativa a los avalúos que tenían origen en las instituciones de crédito, en los bancos, que se hacían avalúos bancarios para el pago de los impuestos inmobiliarios individualizados, no del predial, sino del traslado dominio, principalmente el impuesto sobre traslado dominio, y se crea este instrumento, el avalúo fiscal, como una alternativa donde los valuadores locales podían acceder a un nombramiento por parte del Poder Ejecutivo del Estado para poder realizar estos avalúos, con las características de que tuvieran su registro de la bancaria, de la Comisión Nacional Bancaria en ese entonces, que fueran parte de un colegio de evaluadores o en ese tiempo un instituto de evaluación, una asociación civil de evaluación, y con esas características el Ejecutivo le otorgaba un nombramiento y con ello la confianza para intervenir y fijar uno de los elementos de la base gravable del impuesto sobre traslado dominio. Fue una base importante en los 80s. Esta figura se fue modernizando con el tiempo, con la emisión de normas técnicas, instructivos que le fueron dando forma al ejercicio que realizaban los evaluadores profesionales con nombramiento del Ejecutivo para hacer avalúos fiscales. En el 2017 se expide la Ley de Evaluación Inmobiliaria de Querétaro y eso se presenta un gran cambio, porque nos percatamos de que no necesitábamos solamente avalúos para efectos de impuestos relacionados con la propiedad inmueble o en general tributos, que esa es la parte fiscal, sino que también el Estado y los municipios del Estado requerían avalúos para efectos del gasto público, es decir, del egreso, no solamente del ingreso. Entonces, como parte del egreso podíamos pagar, el Estado, los municipios, se podía pagar una indemnización por una afectación o por una expropiación, o se podía pagar una renta, una justipreciación de rentas para un edificio para uso público. Entonces no solo estaba relacionado con el ingreso tributario, que sería un avalúo fiscal, sino también con el egreso. Entonces por eso se cambia la denominación y se dice avalúo hacendario, porque son avalúos que pueden ser utilizados o generados para efectos de tributos, impuestos, derechos, o pueden ser avalúos relacionados con el egreso para el pago de indemnizaciones, afectaciones, expropiaciones que realizan los entes públicos en el estado de Querétaro. Y ese es el cambio de denominación y es ampliar el horizonte del avalúo realizado por evaluadores profesionales con nombramiento del Ejecutivo del Estado. Okay. Y entonces, bueno, como resumiendo así, igual para los estudiantes, podríamos decir que lo correcto es decir que son avalúos hacendarios que a veces pueden tener o usarse para efectos fiscales sobre los inmuebles y los que causen, pero si dijéramos hoy en día ya son avalúos fiscales, podría ser ambiguo, ¿no? También porque quizá una empresa, por ejemplo, que tuviera un programa en Hacienda y le dice, tienes una deuda, déjame un inmueble en garantía, manda a hacer un avalúo con los peritos de Hacienda y al final de cabo va a ser un avalúo fiscal de un inmueble, ¿no? O sea, es correcto. Por eso lo correcto es decir avalúos hacendarios que rige la Dirección de Catastro, que pueden usarse dentro de sus múltiples opciones para pago de efectos fiscales, ¿no? Sobre los inmuebles, donación, compraventa, etcétera, ¿no? Es correcto, inclusive creo que vale la pena aclarar el propósito es la hacienda pública, pero el objeto del avalúo es el valor comercial en la mayoría de los casos.
Podría ser otro tipo de valor en algunos casos específicos, es decir, una proyección de valor de reposición neto, por ejemplo, de una edificación, para el pago de una indemnización de una edificación, podría ser, es el objeto del avalúo hacendario, pero en la mayoría de los casos es un valor comercial para efectos de hacienda pública. Entonces la hacienda pública es el propósito, el objeto de estudio es el valor comercial de un inmueble para efectos de hacienda pública. Ok, dije, bueno, otra cosa que, pues bueno, como se dice dijimos en la introducción, pues tienes muchos años como funcionario público, has estado en la dirección de catastro municipal y en la dirección de catastro del Estado, entonces nos gustaría que nos comentaras así para la gente que supiera cuáles son las funciones del catastro del Estado y qué diferencias habría con las del catastro municipal, por ejemplo. Pues creo que la única diferencia, en Querétaro, en tratándose de Querétaro, la única diferencia es el territorio que abarcamos. En Querétaro la función catastral es una función de la entidad federativa, del Estado. A diferencia de otras entidades federativas donde el catastro, por decisión de la legislatura local, es una función de los municipios y el Estado solamente es recipiente de la información que generan los catastros municipales. Aquí en Querétaro es al contrario, el Estado es el que tiene la función asignada de acuerdo a la ley de catastro para el Estado de Querétaro. Es el Estado quien tiene la función y en el caso del municipio de Querétaro se firma un convenio cada 3 años, que es renovable obviamente cada ejercicio municipal, donde se le transfiere la operación catastral, no la normatividad, solo la operación catastral. Se tiene que apegar el catastro municipal a la normatividad, a los procedimientos, más bien a los procesos, más que los procedimientos, esos pueden variar, pero los procesos son los mismos, la normatividad es la misma, en la búsqueda de que el servicio para un ciudadano sea el mismo si voy al municipio de Querétaro que si voy al Estado. El servicio catastral es exactamente el mismo. Entonces, la función no es diferente, solamente en el territorio del Estado de Querétaro la operación la realiza una unidad administrativa municipal y en el resto de los municipios lo hace la unidad administrativa del Ejecutivo del Estado. En realidad existen 18 catastros municipales porque todo el territorio está cubierto. Hay un catastro de corregidora, hay un catastro no una unidad administrativa que lo opere, pero existe el catastro, es decir, existe el sistema de información de los predios del territorio del municipio de Corregidora. Eso es el catastro del municipio de Corregidora. La unidad administrativa que lo opera y que lo gestiona es la unidad administrativa del Estado, la Dirección de Catastro del Estado. Ok, entonces, si entendimos bien, o sea, con catastro del municipio se hace la concesión, pues porque tienen la infraestructura, el tamaño, los funcionarios, y ellos operan, bueno, dando básicamente el mismo servicio, pero a lo mejor un catastro de la sierra, como dices que existe, que son 18, si no tienen esa capacidad, entonces sí se apoyan con la unidad administrativa del Estado, ¿no? Básicamente solo el de Querétaro es el que se concesiona cada 3 años, y los otros 17 sí los cubre catastro del Estado. Correcto, la búsqueda de una fortaleza institucional para mantener la calidad del catastro implicaría que si otro municipio quisiera tener un convenio para operar el catastro, tendría que acreditar la capacidad institucional y la posibilidad de invertir en una unidad administrativa fuerte que pudiera llevar este catastro, para mantener la homogeneidad, para mantener la calidad de la información catastral, que creo que es uno de los puntos más importantes. Pero conociendo una de las fortalezas que es el territorio del Estado de Querétaro, Querétaro es una entidad federativa grande, pero de extensión territorial pequeña. Somos un estado importante, pero tenemos una extensión territorial de 11.690 kilómetros cuadrados, que es una extensión territorial pequeña, y que la entidad federativa tiene la capacidad
de gestionar el catastro sin mayor problema de todo el estado. Creo que esta condición se complica cuando la extensión territorial es mucho más grande, como estados como Chihuahua o Sonora, que son estados muy grandes, pues creo que tendría una complejidad distinta. Aún así, el catastro municipal de Querétaro, el municipio de Querétaro tiene un problema que es en cuestión de escalas, es decir, el problema de la gestión del catastro de Querétaro es el gran número de predios, más de 400,000 predios en un solo municipio. Y el problema de la gestión del catastro de los otros 17 municipios es la heterogeneidad y la dispersión, es decir, la distancia en la que tenemos que operar. Para Querétaro es número, para el resto del estado es la complejidad de los distintos territorios del estado, la diferencia en la regularidad de la propiedad, en la extensión del territorio municipal, etc. Ok, Inge, muchas gracias. Bueno, otro tema que nos gustaría tocar es sobre el IMECA, o sea, el Instituto Mexicano del Catastro, y tú has sido ponente en algunas de sus convenciones. Y más allá de que ahorita Querétaro esté en primer lugar, sino nos gustaría saber cómo ese trabajo de lustros o de décadas, cuándo empieza la modernización del catastro, no sé, con las fotogrametrías, y cuál es el modelo que han estado, o cómo han estado trabajando estos años para estar siempre en los primeros lugares como referente, más allá si es el 1 o el 2, o sea, ¿qué se le reconoce al catastro del estado en el IMECA? Y mira, hay desde hace algunos años, principalmente a nivel federal, el interés en homogeneizar la operación catastral en todo el territorio. Es lamentable pensar que en México no existe una homogeneidad y la posibilidad de conocer todo el territorio. El catastro tiene la unidad básica territorial, que es el predio, y conocerlo para todo el país. Tenemos una heterogeneidad de cómo operan los catastros municipales, estatales, y la inexistencia de un catastro nacional, de dimensión nacional, no, porque tenemos el catastro del Registro Agrario Nacional, o sea, sí tenemos algunos sistemas de información a nivel nacional, pero operan solo la propiedad social, por ejemplo, el RAM, no la propiedad privada. Y no tenemos esa posibilidad. Entonces, a nivel federal existe y existió hace algunos años la necesidad de generar esta homogeneidad en el catastro. Y se le asignó la función a la Secretaría, a la SEDATU, a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Se le asigna la función de buscar cómo impulsar primero la modernización de los catastros y segundo, medir la calidad de los catastros. Creo que es una función sustantiva. ¿Por qué? Porque necesitamos ver cómo vamos. No porque estemos compitiendo entre nosotros, sino necesitamos ver cómo vamos, qué fortalezas tiene un catastro en alguna entidad federativa y qué están haciendo bien y qué nosotros no estamos haciendo y que ellos lo están haciendo bien. En función de ello se creó lo que es el modelo óptimo de catastro, con la opinión de expertos de INEGI, de SEDATU, de INDAVIN, de organismos e instituciones federales que se unen y formulan el modelo de catastro, y con la participación a través de la asociación civil, que es el Instituto Mexicano del Catastro, para generar este modelo óptimo. Cada año todos los catastros a nivel estatal, en un sistema predefinido por SEDATU, capturamos lo que hicimos ese año, cómo estamos en infraestructura, computadoras, aplicaciones, software, sistemas, pero también en personal, cuántas personas atienden el catastro, cuáles son sus perfiles académicos, cuál es su experiencia de estas personas, cómo está nuestra normatividad, tanto la normatividad interna técnica como la normatividad jurídica que regula el catastro. Tenemos convenios
con otras unidades administrativas federales, organismos, instituciones, unidades administrativas federales, estatales, con la sociedad civil organizada, con los valuadores, con los notarios, con las asociaciones de desarrolladores inmobiliarios, etc. Todo eso se nutre el modelo y finalmente el sistema nos dice qué nivel de cumplimiento del modelo tenemos respecto a lo que en este momento tenemos en este año. Y bueno, en ese sentido, pues desde el año pasado Querétaro tiene el nivel de cumplimiento más alto. A eso se refiere cuando dicen Querétaro está en primer lugar, es porque es el que tiene el nivel de cumplimiento más alto de lo que estamos señalando como un modelo óptimo de catastro. Este modelo óptimo está muy influenciado por la calidad de la información y por la infraestructura con la que se maneja el catastro y su vinculación con la dependencia hermana, con la unidad administrativa hermana, que es el registro público de la propiedad. Qué tan vinculados estamos con el registro de la propiedad. Y en eso, también el registro público de la propiedad de Querétaro es el que tiene el nivel de cumplimiento más alto del modelo registral óptimo que también maneja la SEDATU. A eso se refiere que somos el primer lugar. Tenemos un catastro muy robusto, tanto en infraestructura como en calidad de la información. Cumplimos con una de nuestras principales funciones, coadyuvar con la seguridad jurídica de la propiedad inmueble, que es una de las funciones del registro público al darle publicidad a los actos jurídicos sobre los bienes inmuebles, pero que Catastro se convierte en sus ojos ante el territorio. El registro público sin el catastro es ciego al territorio, pero con el catastro tenemos la posibilidad de darle ojos al territorio y coadyuvar con esa seguridad jurídica que atrae inversiones. El que podamos ofrecerles que en Querétaro los bienes inmuebles tienen la certeza de la baja posibilidad de un conflicto de propiedad, hace que las personas quieran invertir en Querétaro. Y ese es el crecimiento inmobiliario que tiene el Estado, que tiene el área metropolitana de Querétaro, el área metropolitana de San Juan. Es decir, colaboramos con eso. Por eso es importante. Creo que el catastro, ya como el instrumento fiscal, como iniciamos en la plática, pues sí, también somos una de las entidades federativas que tenemos cualitativamente las mejores recaudaciones de impuestos inmobiliarios. Municipios muy fuertes como Querétaro, El Marqués, Corregidora, San Juan del Río, etcétera, Pedro Escobedo, Colón, cada vez más tienen recaudaciones inmobiliarias importantes, también basadas en un buen catastro. Sin embargo, creo que es esta segunda función, el conocimiento del territorio, la posibilidad de gestionar el territorio a través de la información catastral, es la principal función del catastro, y eso lo reconoce este indicador de modelo óptimo de catastro. Es por ahí por donde nos miden. Ok, sí, entonces hay una lista como el modelo óptimo es todo lo que se debe cumplir y el que más cumpla es donde estamos en primer lugar, ¿no? Es correcto. Y por ejemplo, Inge, bueno, ya nos dijiste que no existe o es inexistente el catastro nacional, pero, o sea, en Querétaro, por ejemplo, existe el IDECAT, ¿no? Que se ve que a la hora de operarlo pues, se arma con ArcMap, ArcView, las cartas, todo, ¿no? Y tú pones una clave catastral y ya te da la ubicación del inmueble. Los usuarios autorizados, por ejemplo los peritos con nombramiento, bueno, pueden ver el propietario, etcétera. Como utópicamente algún día podría haber algo así a nivel nacional, o sea, que le pusieras la clave, porque en el de catastro del estado pones la clave catastral y te puede mover por los 18 municipios, pero pensar que a lo mejor te moviera por los 31 estados, o sea, es si utópicamente. Y la otra pregunta sería, ¿algún país tiene esto, un catastro nacional? Sí, bueno, España tiene una Dirección General de Catastro y un Catastro Nacional, y hablando de una nación como la española que tiene muchos lazos, muchas raíces con los modelos catastrales que utilizamos aquí en México. Entonces, un ejemplo de un catastro nacional está en España, pero hay otros países europeos que también tienen catastros a nivel nacional. Es más, existen varios países en el mundo y en Europa donde el catastro y el registro público son una sola institución. No hay una diferencia entre las dos instituciones.
y a nivel nacional existen los inicios de la búsqueda de este catastro que tú comentas en este momento, que pudiéramos tener un catastro a nivel nacional. Sí, la primera de ellas es en la administración federal anterior, con el presidente Peña Nieto, se presentó una iniciativa de ley general para armonizar y homologar los catastros y los registros públicos de la propiedad. Esa norma está relacionada con una reforma constitucional, artículo 73, donde se le da facultades al Congreso de la Unión a legislar en materia de homologación y armonización del catastro. Es decir, ese es el inicio de visualizar que había una necesidad de la existencia de un catastro y un registro nacional. Es decir, que el territorio fuera monitoreado y reconocido a través de sistemas de información homogéneos y armonizados. Ahora, este esfuerzo sigue recientemente, el año pasado, la Cámara de Diputados regresó el proyecto que le había enviado el Senado de la República para esta ley general, con algunas modificaciones, y regresa a la Cámara Origen, que es el Senado, para que a través de esta nueva propuesta sea aprobada y promulgada esta ley general. Este es el esfuerzo normativo, jurídico, para generar esta homologación y armonización, y el cimiento para crear el catastro nacional. Tenemos mucho que hacer. SEDATU, INEGI con propuestas como sería la clave única, más bien la clave catastral estándar, o la clave única para el registro del territorio, la CURP, que sería para el predio lo mismo que la CURP para las personas. Son propuestas y normatividad que construyen hacia ese catastro nacional. ¿Es posible? Sí. Estamos muy tarde en este esfuerzo también. Entonces, como México, como país, necesitamos acelerar todos estos procesos de homologación y armonización y lograr que todo el país tuviera esta fortaleza en sus registros territoriales para ofrecer certeza jurídica en la propiedad inmueble, coadyuvar con la seguridad jurídica en la propiedad inmueble, como se hace en Querétaro, como se hace en otras entidades federativas que tienen esta fortaleza. Creo que lo debemos de construir. Estamos tarde, pero nunca es más tarde que no haber empezado, ¿no? Excelente, Inge. Y bueno, por ejemplo, otro de los temas, ya nos comentabas hace un momento sobre registro público. O sea, ¿cuál sería, como en cuestión de funciones, la relación de catastro del Estado con registro público? Bueno, ahí tenemos, en este modelo óptimo, cumplimos con lo que le llamamos la vinculación de los registros. Existe más del 85% en promedio a nivel estatal de que la clave catastral esté vinculada con el folio real del registro público de la propiedad. Esa es la vinculación. Sabemos quién es el titular registral y conocemos el predio, la descripción del predio, que es la función de catastro. El siguiente paso es vincular los procesos, es decir, no solamente que estén vinculados los registros, sino que estén vinculados los procesos. Y el tercer paso sería vincular las bases de datos, ya repartirnos qué campos de los registros inmobiliarios son responsabilidad de catastro y qué campos son de responsabilidad del registro público. Todos los valuadores, sobre todo los valuadores inmobiliarios, cuando hacen un avalúo pueden ver que el dato del registro público tiene un nombre de calle y el catastro tiene otro. Entonces, un registro realmente homologado me diría: catastro, tienes que darle tu mantenimiento a la ubicación nominal del predio. Registro público, tu función es mantener actualizado al titular del derecho de propiedad y todos aquellos derechos reales relacionados con el inmueble. Somos dependencias que tenemos el mismo objeto de registro, que sería el predio,
nada más que visto desde dos enfoques distintos. Catastro ve al predio como su sujeto de estudio, su sujeto de registro, de descripción. Nosotros describimos al predio desde todas sus cualidades o características, y registro público ve al predio como el objeto del titular de derechos reales que existen sobre este predio. Es decir, somos complementarios. Somos dos unidades administrativas que se complementan y que su complemento hace un registro inmobiliario muy fuerte en el caso de Querétaro. La zona metropolitana de Querétaro debe de andar arriba del 90% de vinculación catastro-registro público, y tenemos el caso del municipio de Corregidora, que ha sido piloto de muchos de estos esfuerzos, ha sido nuestro laboratorio por su extensión territorial no muy grande, por ser un municipio preeminentemente urbano. Lo utilizamos como laboratorio, entonces está cercano al 98% de vinculación el registro de Corregidora. Entonces creo que en eso tenemos una fortaleza. Nuestro siguiente reto es ahora vincular procesos, es decir, que haya una ventanilla única de registro inmobiliario donde entre por catastro y salga por registro público un proceso completo, y después vincular nuestras bases de datos, repartiéndonos, homogenizar campos, homologar, armonizar campos, para que podamos tener registros totalmente transparentes y limpios, higienizados, los registros tanto de catastro como de registro público. Ese es el camino que debemos de seguir. O sea, el que estemos con un nivel de cumplimiento tanto en registro público como en catastro muy alto a nivel nacional no implica que no tenemos mucho por hacer. Tenemos todavía un largo camino por recorrer para fortalecer todavía más la vinculación catastral registral y los registros inmobiliarios catastrales y de propiedad que tenemos en Querétaro. Ok, Inge, muchas gracias. Bueno, otro de los temas que queremos comentar es sobre la vigencia de los avalúos, ya que, por ejemplo, a inicios de año, en algunos catastros municipales o notarías ponen circulares, ¿no? En caso de no haber hecho sus trámites, deberá actualizar avalúos al 2022, ¿no? Y son circulares, ¿no? Que tendrán su validez. Pero, por ejemplo, tenemos la ley catastral del Estado de Querétaro en el artículo 9, que habla sobre la vigencia de los avalúos, pero también tenemos el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, quería si nos puedes dar un poco de luz sobre la vigencia de los avalúos y si hay alguna especie de contradicción, porque pues hay circulares o boletines municipales, luego una ley estatal y un código federal. Mira, es un tema que desde el punto de vista teórico los evaluadores tendríamos que estar por lo menos en la discusión, en la dialéctica de la vigencia de los avalúos. Teóricamente, un avalúo deja de ser vigente al día siguiente o al momento siguiente de que se emite su reporte de evaluación, porque las condiciones que generaron ese valor pueden cambiar de un momento a otro, pero esto es meramente teoría. Si las condiciones del mercado, las condiciones tanto exteriores del bien inmueble o del predio, como las internas del predio, las condiciones internas del predio, no se modifican en gran medida, el avalúo sigue teniendo una vigencia desde el punto de vista técnico. Ahora, desde el punto de vista jurídico, la ley de Hacienda de los municipios le da una vigencia de un año, apegándose a la misma periodicidad que establece la legislación federal en materia fiscal, un año de vigencia, porque lo que estamos buscando es el valor comercial, y en teoría el valor comercial podría ser vigente durante un año si las condiciones no cambian, las condiciones bajo las cuales se hizo el avalúo, entonces podría ser de un año. Creo que el que al terminar el año calendario, al terminar el año fiscal, algunas autoridades municipales digan que ya el avalúo no es vigente,
creo que desde un punto de vista teórico y normativo es equivocado, porque no por cambiar el 31 de diciembre no cambia el valor del inmueble al pasar al mes de enero. El valor comercial del inmueble sigue siendo el mismo. Creo que esto se debe a una práctica que fue común durante mucho tiempo, tanto en la evaluación para efectos fiscales como en la evaluación hacendaria, de que algunos evaluadores utilizaban el valor catastral como referencia para hacer su avalúo fiscal o hacendario en su momento. Las autoridades municipales piensan, algunas, que el valor que está fijando el evaluador es un valor catastral, cuando esa es una función de catastro y es un ejercicio, como ya lo mencionamos, de evaluación masiva. Esta es una evaluación individual y lo que está plasmando el evaluador es un valor comercial que no deja de tener vigencia por haber concluido el ejercicio fiscal correspondiente. El 31 de enero no deja de tener vigencia. Creo que tendría vigencia por el tiempo que permanezcan constantes los factores que se consideraron en el ejercicio de evaluación. Si hay algún fenómeno económico a nivel global, a nivel nacional o a nivel local que afecte el valor de los bienes inmuebles, en ese momento todos los avalúos dejan de tener vigencia. El valor de los inmuebles cambió por algún fenómeno económico, político o social que afecte esa estimación que se hizo del valor de los predios o de los bienes inmuebles. Entonces, creo que la discusión del valor de la vigencia de los avalúos es una discusión desde el punto de vista técnico. Creo que no es tan jurídico, porque la responsabilidad de quien utiliza, no del evaluador que emite el avalúo, porque él emite el avalúo con profesionalismo al día que lo elaboró. Después de el uso posterior del avalúo queda ya en manos de quien solicitó el avalúo y de quien utiliza este avalúo para efectos de tributación inmueble. En 3 meses puede hacerse una edificación nueva y cambiar el valor del inmueble totalmente. Entonces, aunque se hizo sobre un predio baldío, en 3 meses ya puede existir una casa encima del terreno y ya el valor consignado en ese avalúo dejó de tener vigencia. Y no es porque lo diga la ley, es porque ya el inmueble es distinto, ya cambió y las condiciones intrínsecas del inmueble cambiaron. Ok, Inge, bueno, pues ya nos quedan un par de preguntas. Una que te queremos preguntar es, bueno, además de ser ingeniero evaluador, entre las carreras que tienes también licenciado. Por ejemplo, sobre norma mexicana de evaluación y norma oficial mexicana, ¿qué podemos comentar al respecto? Creo que tanto las normas internacionales de evaluación, la norma oficial mexicana de evaluación, creo que son instrumentos que nos permiten mejorar la calidad del servicio. En términos generales, nos señalan cuál es el contenido mínimo y los fundamentos teóricos mínimos que debemos de considerar en nuestro ejercicio de evaluación. Son muy importantes, que existan y que las observemos. Creo que es importante. Obviamente ambas son de libre vinculación con los evaluadores. La mayoría creo que profesionalmente se apega al contenido de estas normas. Ya a un nivel más específico serían los organismos reguladores de la evaluación, en este caso Catastro o la Sociedad Hipotecaria Federal o el INDAVIN, quien emiten ya normas técnicas más específicas para el ejercicio de cierta ámbito de la evaluación. En la evaluación hacendaria, Catastro debe de ser ya más específico, ya no con la norma general, sino ya más específico en los enfoques, en los modelos que son válidos para la evaluación hacendaria y la posibilidad de que se utilicen modelos no considerados en la norma, pero cuál es el proceso que debe de seguir un evaluador para proponer un nuevo modelo o para utilizar un nuevo modelo en la evaluación para efectos hacendarios. Ese es un trabajo que con el Consejo de Evaluadores tenemos que generar y tenemos que establecer las normas técnicas
correspondientes, los lineamientos generales a los que se debe de apegar la evaluación hacendaria, lo mismo que hace INDAVI, lo mismo que hace la Sociedad Hipotecaria Federal y otros organismos reguladores para esos ámbitos de la evaluación. Hace poco me tocó estar en un conversatorio en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro con los evaluadores inmobiliarios y el ejercicio que hacen en el ámbito judicial. Y una de las observaciones era que en ese ámbito no existe una normatividad específica, carece de ello. Entonces los evaluadores tienen que apegarse a estas normas internacionales de evaluación y a la norma mexicana de servicios de evaluación para tener por lo menos un fundamento de cómo realizan su ejercicio evaluatorio, y que los jueces en este trabajo de impartición de justicia que ellos realizan puedan considerar tanto los avalúos de las partes como el tercero en discordia o los evaluadores en rebeldía, el ejercicio de la evaluación en rebeldía. Todos estos se apeguen a cierta normatividad, porque resulta para un profesional del derecho, expertos en la impartición de justicia, como son los jueces civiles, mercantiles o familiares, que observan que tienen dos avalúos de un mismo bien inmueble con resultados totalmente dispares. Eso creo que les causa al juzgador le causa un problema para la toma de decisiones. Esto quiere decir que alguno de los dos evaluadores, o alguno de los tres, cuando hay un tercero en discordia, alguno no hizo su trabajo con profesionalismo, uno o dos no hicieron su trabajo con profesionalismo. En un ejercicio de evaluación, pues a dos evaluadores nunca nos va a dar el mismo resultado del ejercicio de evaluación, pero estadísticamente tendría que estar muy cercano uno de otro. Entonces, para hacer con profesionalismo nuestro trabajo, sí necesitamos estas normas que rigen nuestra actividad y apegarnos a ellas y ser nosotros los principales actores en su elaboración, y quienes le exijamos a los organismos reguladores su aplicación estricta. Creo que eso nos hace más profesionales y hace el trabajo de la evaluación, que pues todos sabemos aquí, son expertos del auditorio, los que estamos aquí en esta mesa somos expertos en el área y sabemos que estamos midiendo un fenómeno económico que en esencia es un fenómeno social, y que lo modelamos con matemáticas, con ciencia exacta, pero lo estamos tratando de modelar un fenómeno social. Por lo tanto, ¿cómo hacemos estos modelos lo más eficientes posibles para que el ejercicio de la evaluación pierda esa percepción que tiene la sociedad de que a veces el evaluador es un mago que saca de su chistera un valor? Pues creo que esa percepción la tenemos nosotros que revertir y darle a la sociedad mayor credibilidad al ejercicio de la evaluación. No somos magos, no sacamos el valor de una chistera, no nos lo inventamos, lo extraemos de una medición que hacemos del fenómeno valor en el mercado, en el costo, en el ingreso, con los diferentes enfoques y modelos de evaluación que realizamos, pero necesitamos estas normas. Ok, Inge. Bueno, retomando rápido lo de la plática del Consejo de la Judicatura, que me parece que fue el lunes 23 de mayo, o sea, la semana pasada, era evaluación catastral o evaluación comercial. Podríamos decir que a lo mejor la respuesta ya está dada en las primeras preguntas de esta entrevista sobre que la evaluación catastral es masiva y la comercial podría ser particular. Para un juicio no sería nunca recomendable poner los valores catastrales, ¿no? del predio, pues no reflejan el valor comercial, que es el monto al que se tiene que llegar para hacer justicia, pagar una deuda, embargar, repartir, etcétera, ¿no? Lo correcto sería usar valores comerciales, ¿no? Sí, es correcto. El valor catastral no tendría esta función. El valor catastral es el dato económico sobre los predios y tiene funciones meramente estadísticas.
No queremos acercarnos al valor comercial porque estadísticamente sería muy complejo tener un modelo de evaluación masiva tan preciso que nos permita que el valor catastral sea para todos los inmuebles cercanos al comercial. Si nosotros hacemos una curva de distribución del valor catastral respecto al comercial, encontraremos que el valor catastral tiende un poco a la subvaluación por efectos de ser conservadores en la estimación del valor económico de los predios que tenemos registrados, tiende un poquito a la subvaluación, es decir, la media está más tendiente hacia valores bajos, aunque aceptamos que tenemos atípicos o outliers en los extremos de la evaluación. El ejercicio de evaluación comercial sería una curva de distribución normal, sin sesgos, totalmente, y la evaluación catastral tendría a sesgarse a la evaluación, aunque tenemos sobrevaluación en algunos predios que son totalmente atípicos. Entonces, el valor catastral tendría una utilidad como una potencial base gravable de impuestos masivos, como es el impuesto predial, donde no existe la posibilidad de que todos los propietarios, para tributar el impuesto predial, soliciten el servicio de evaluación individual de su predio. A veces el costo del honorario sería más alto que el monto del impuesto a pagar, entonces estaríamos ante una imposibilidad económica de hacer este ejercicio individualizado de evaluación para efectos de un impuesto masivo como es el predial, y entonces utilizamos como el valor catastral. A decisión del contribuyente decide no hacer un avalúo y entonces apegarse al valor catastral como base gravable de su impuesto predial. Esa sería una de las principales utilidades para poner en tributación los bienes inmuebles para un impuesto masivo como es el predial. Puede servir de una referencia para que los evaluadores profesionales pudieran tener, antes de hacer su trabajo individualizado en un inmueble, ya tener una ligera referencia del valor de una zona, del valor catastral de una zona, pero solamente como una referencia. Creo que sería injusto para alguna de las partes utilizar el valor catastral como referencia para la toma de decisiones judiciales en una adjudicación, en un embargo, en cualquiera de estos ejercicios judiciales o actos judiciales. Creo que sería injusto, no me parece una referencia adecuada, pero como se dio en ese conversatorio, podría ser, por ejemplo, el avalúo hacendario una buena referencia, porque el avalúo hacendario tiene el valor comercial como objeto de acuerdo de estudio. al artículo 3 de la Ley de Evaluación Inmobiliaria, ¿verdad? Es correcto. Lo mismo sirve un avalúo de consultoría realizado por un evaluador profesional que el avalúo hacendario, porque tienen el mismo objeto de estudio, el valor comercial de un bien inmueble. Ahora, esta posibilidad, en tratándose, por ejemplo, de avalúos realizados para inventarios y avalúos en sucesiones, podría inclusive reducir el costo para las personas, porque no tendrían que hacer un avalúo para efectos del proceso sucesorio y otro avalúo una vez que se adjudiquen los inmuebles. Podría ser el mismo, actualizado conforme pasa el tiempo. Creo que tendría esa utilidad del avalúo hacendario también en estos efectos judiciales. Bueno, Inge, pues ya para cerrar esta entrevista, pues muchas gracias por haber aceptado, por habernos otorgado este espacio. Finalmente nos gustaría preguntarte a los estudiantes de especialidad o maestría en evaluación y en general de toda la República donde nos vean, ¿tú qué mensaje les mandarías a los próximos maestros del valor? Pues primero que decidieron profundizar en el estudio de un área fascinante. La evaluación es una actividad multifacética, es decir, necesitamos conocimientos en materia de derecho, en materia de economía, en materia de matemáticas, de estadística, en general. Es decir, tenemos que ser profesionales con conocimientos en múltiples áreas del conocimiento. Por lo tanto, creo que es muy gratificante el ser evaluador profesional.
y por lo tanto una recomendación para ellos es no dejar de prepararse. Los evaluadores no con nuestro primer ejercicio académico de tener una especialidad o una maestría, ahí se terminó nuestra preparación. El fenómeno económico valor es cambiante en el tiempo. Primero debemos de seguir preparándonos, profundizando en nuestra área. También una recomendación es no considerarnos expertos, maestros de todo y expertos en nada. Es decir, necesitamos profundizar en un área de la evaluación, ser evaluadores inmobiliarios, ser evaluadores de maquinaria y equipo, ser evaluadores de agropecuarios, pero profundizar en ese conocimiento. Creo que parte importante no solamente es tener las herramientas para ejercer la evaluación, sino profundizar en el conocimiento del bien que vamos evaluando. Si queremos ser evaluadores de intangibles, hay que profundizar en el conocimiento de los intangibles. Si somos evaluadores inmobiliarios, profundizar en el conocimiento de los inmuebles y tratándose de inmuebles en los mercados locales de los inmuebles. Eso nos hace mejores evaluadores profesionales porque conocemos a nuestro sujeto de estudio y conocemos el entorno de nuestro sujeto de estudio. Entonces, profundicemos, no dejemos que este sea nuestro ejercicio único y sigamos profundizando en el conocimiento y ser cada vez mejores. En este conversatorio también tocamos un tema y creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa y veamos que el deber ser del evaluador, la ética del evaluador, la deontología del evaluador es una de las partes fundamentales. Nuestro ejercicio creo que es un 80% ética y el otro 20% es entre experiencia y conocimientos académicos. Si nuestra parte ética está mal, las herramientas que nos dan los estudios académicos, el conocimiento académico, solo nos va a servir para ser evaluadores sastre, evaluadores que confeccionan avalúos al contentillo de su cliente. Nuestra discusión como evaluadores profesionales debe de estar muy centrada en la ética de los evaluadores y por lo tanto invito a los nuevos evaluadores profesionales a generar esta credibilidad entre nosotros mismos, primero como comunidad de evaluadores y después hacia el exterior, hacia la sociedad, que los usuarios de los servicios de evaluación crean en nosotros, crean que somos profesionales y que nuestro nivel ético es muy alto. Si no construimos esto, vamos a seguir siendo percibidos por la sociedad como un ejercicio carente de este nivel ético y de este profesionalismo en nuestro ejercicio. Ok, Inge, bueno, pues nuevamente muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y a ustedes, amigos, pues esta fue la entrevista, la plática sobre evaluación catastral, una entrevista al maestro José Luis Alcántara Obregón, auténtico maestro del valor. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero en nuestro próximo episodio, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor, quien nos ayudará a entender por qué saber evaluar es saber pensar.